¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Valera y hoy día les traigo una herramienta más para la didáctica y la enseñanza de las ciencias, en particular en el curso de química y en el tema de enlace químico. Si nosotros queremos a nuestros estudiantes enseñarles cómo se forma un enlace químico o cómo se comporta una molécula polar e incluso cómo interactúan las fuerzas intermoleculares, este es el simulador, ¿sí? Y lo vamos a aprender a usar desde cero. Y para esto permíteme ampliar aquí para tener una mejor visualización, en este caso de la ventana de trabajo. Muy bien, no se olvide que la descripción que te lleva directamente a este simulador está en la descripción de este video y que si no te has suscrito a la página, en este caso de Gizmos, lo hagas totalmente gratis, ¿sí? Y puedas ya acceder al simulador que el día de hoy vamos a aprender a usar. Entonces, para mostrarte las bondades, en la parte de arriba tú vas a poder visualizar tres pestañas. En la primera, para poder entender cómo que se forman los enlaces entre los átomos y obviamente, como dice ahí, ver la polaridad del mismo enlace, en el caso que sea covalente polar o no polar. Y en el caso, en la segunda pestaña, vamos a ver cómo se comporta una molécula polar y una molécula no polar. Y en la última pestaña te estaré mostrando acerca de las fuerzas intermoleculares y cómo interactúan en las moléculas. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a formar un compuesto iónico. Miren, agarro entonces al elemento, en este caso al sodio, agarro mi otro elemento, en este caso el no metal, poco para que el estudiante pueda entender que generalmente los enlaces iónicos se forman a través de esta combinación de elementos. Ahora, aquí vamos a ver en la parte de arriba algunas opciones, Por ejemplo, cuando yo quiero mostrar la forma de la molécula polar, le voy a dar clic aquí y se ve una descripción. En este caso no está asociada a lo que estamos haciendo, pero nos sirve como información de referencia. Voy a sacarlo. Bien, entonces ahí tenemos el átomo de sodio y el átomo de cloro. Voy a mostrar su capa de valencia, porque recuerda que en el enlace químico la capa de valencia tiene mucha relevancia. Ahí está, miren. La capa de valencia del sodio con un solo electrón y la capa de valencia del cloro con 7 electrones. ¿Sí? Bien, vamos a darle play para que veas cómo se forma el enlace. En este caso, wow, miren. Observamos que en este caso el sodio ha perdido un electrón, por eso se ha cargado positivamente y ahora es el catión sodio. Y en el caso del cloro ha ganado un electrón y se ha convertido en el anión cloruro, Ese es su nombre. Y obviamente, miren, los tamaños también han cambiado, Es decir, uno producto en este caso, de la aceptación del electrón y el otro producto por la pérdida del electrón. Y ahí tú ves, la zona negativa, en la parte de abajo tienes una escala y con la zona positiva de color azul, En la parte intermedia el color, un poco combinado, un poco difuso, pero se entiende que no hay mucha carga en esa zona. Ahora, en esta parte de acá, mostrar diferencia de electronegatividad y ahí está, ¿ves? La diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos es de 2,1. Entonces, ahí tú puedes ya determinar qué tipo de enlace es el que se ha formado, ¿sí? Aquí ustedes tienen, mayor a 1, mayor o igual a 1,67. Acá tienes menor a 1,67 o mayor a 0,4. Entiéndase que aquí la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad es tan baja, tan baja que ya se considera una molécula no polar. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Vamos a quitar y vamos a tomar, dos átomos de hidrógeno. Miren, ¿ves? Acá sí me permite, dos átomos de hidrógeno. Voy a mostrar su última capa. Miren, un electrón con un electrón. Y ahora, miren, la diferencia en la actividad, obviamente porque ambos elementos tienen la misma diferencia, o sea, el mismo valor de electronegatividad, es por eso que sale 0. Y vamos a darle play para ver qué es lo que se formó. Wow, miren, ¿ves? Ahí está, se formó la molécula. Le doy diferencia de electronegatividad y me aparece 0. Entonces yo clasifico, esto es una molécula no polar. Quiero ver cómo se expresa una molécula no polar en su forma. Ahí está, La molécula no polar. Muy bien. Entonces, eso es en la primera parte. Espero que les haya gustado. Pero miren, eso no es nada. Vamos a ver cómo se comportan las moléculas que son polares y no polares. Este concepto es muy importante porque nos permite pasar a entender cuáles son las fuerzas intermoleculares que se forman entre ellas. Y esto incluso, si voy más allá del tema, explicar algunas propiedades tanto de los líquidos e incluso de los gases. Muy bien, aquí tenemos
ustedes van a observar aquí, esto es un campo, estas dos barras que han aparecido es un campo magnético, justamente para que el alumno entienda que la polaridad tiene que ver justamente, ¿no?, con la formación de cargas, ¿no?, dentro de la molécula. Vamos a colocar y vamos a empezar con una, en este caso, con moléculas que son polares, ¿sí? ¿Les parece? Con moléculas que son polares. Por ejemplo, miren aquí, el amoníaco. Lo arrastro y lo pongo. Muy bien, moléculas que es polar. Ahora, ahí sí quiero ver su estructura externa, ¿no?, o su capa interna, como quieran verlo. Muy bien, hacemos funcionar, en este caso, el campo eléctrico, ¿sí? Observen que aquí positivo, ¿no?, la zona positiva, aquí la zona negativa. Entonces, la zona, en este caso, negativa de la molécula va a mirar o no, se va a sentir atraída por la zona positiva de nuestro campo, ¿no?, eléctrico. Y viceversa, ¿no? La zona positiva de la molécula se va a sentir atraída por el campo negativo, por la carga negativa de nuestro campo eléctrico. Miren, voy a invertir el campo para que veas cómo se modifica la molécula, es decir, cómo cambia de orientación. Miren, ¿ves? Modifiqué el campo y la molécula no viró. Puedo girarlo nuevamente y la molécula viró. ¿Bien? Vamos a quitar esta molécula, ¿sí? Vamos a colocar una molécula que no es polar. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Hidrógeno 2. Activamos el campo eléctrico. Voy a invertir. No ocurre nada. Ya sabemos, porque esta es una molécula que no tiene polos. Es una molécula polar. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que con esta herramienta yo puedo, ¿no?, hacer entender, ¿no?, a mis estudiantes o comprender que las moléculas que son polares son afectadas por un campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien. Y pasamos a nuestra última sección, ¿no? Esta parte de acá, me olvidé. Por ejemplo, ¿no?, si yo la traigo aquí, una vez que he decidido, ¿no?, aquí el estudiante, ¿no?, a ver, identifica, para ti esto es una molécula polar o no polar, ¿no?, que quiere la identifique, deduzca. Entonces, yo creo que es una molécula polar y la arrastra acá y en la parte de abajo te va a salir incorrecto, o sea, te equivocaste. Pero de los errores aprenden. Muy bien, entonces vuelven a intentar. El campo magnético, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es no polar. Perfecto. Muy bien, y así se les puede pedir, ¿no?, que hagan la clasificación de todas estas según lo que ellos observen, en este caso de su comportamiento en este campo eléctrico. Y en la última parte, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Ahí tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. Este es dipolo, en este caso dipolo inducido, que tiene que ver, ¿no?, con las moléculas polares y las moléculas apolares. Acá solamente son entre dos moléculas polares. Y las fuerzas de dispersión, en este caso de London, que son para moléculas totalmente apolares. Entonces, vamos justamente con este. Vamos a ver la dispersión de London. Vamos a coger dos moléculas que sean apolares. Por ejemplo, el metano, ¿sí? Y vamos a coger, a ver, igual, dos moléculas iguales. Mira, puras moléculas de metano. Vamos a ver, pues si quieren, ¿no? Ahí está. Cómo te muestra aquí, ¿no?, una información de cómo interactúan las moléculas, en este caso polares. Y aquí te muestran cómo interactúan las moléculas que son apolares, ¿sí? En cuanto a la forma, ¿no? Ahí, bueno, se ve un poco la deformación de la molécula porque es el dipolo, en este caso, instantáneo, el dipolo inducido que aparece. Damos play y observamos, ¿no? Ven ahí que se forman algunos colores, ¿sí? Recuerden que la dispersión del London se debe a la, en este caso, redistribución, ¿no?, en este caso, de los electrones dentro de la molécula, ¿sí? En casi milésima de segundo se da este reacomodo interno de los electrones. Entonces, son por eso considerados dipolos instantáneos. Entonces, tenemos aquí, ¿ven cómo se van atrayendo? Y ahí se forma, ¿no? Vamos a ver si luego darle pausa en la formación de un enlace, en este caso, de dispersión del London. Ahí, uy, a ver, de nuevo, se me pasó, ¿no? Un poco para hacerle la demostración al estudiante. Ahí se va a formar, ahí está. Miren, aquí yo puedo demostrar a mi estudiante que aquí yo tengo dos moléculas, ¿no?, en este caso apolares, pero se ha generado una pequeña atracción. Producto, miren, ahí está de las fracciones de carga, ¿no? Ahí está la fracción de carga positiva, la fracción de carga negativa. Ahí le podemos explicar que el reacomodo de los electrones se ha dado para este lado de la molécula, por eso se ha generado, ¿no?, una fracción de carga negativa. Y como sucede algo muy similar en la otra molécula, se genera una débil atracción, ¿no? Una débil atracción
entre estas dos partes de la molécula, ¿no? Y a eso se le conoce como la fuerza de dispersión de London. Muy bien, vamos a salir de aquí, vamos a regresar a nuestras moléculas y ahora vamos a hacerlo con una molécula que sea polar. A ver, puede ser aquí este compuesto, el tricloruro de nitrógeno, y una molécula que sea no polar, por ejemplo, esta vez el oxígeno. Le damos play y vamos a ver, ¿no?, cómo se dan las interacciones. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos una molécula completamente polar, eso se le llaman dipolos permanentes, y aquí no, nótese, tenemos el dipolo, en este caso inducido, producto de, en este caso, reorganización de los electrones. Aquí tenemos nuestra fracción de carga positiva que se siente atraído por la fracción de carga negativa de la otra molécula. Ahí está nuestra interacción, ¿no?, o fuerza intermolecular conocida como dipolo, en este caso, dipolo inducido. Y en el último, vamos a usar el último. Dos moléculas que sean polares. Ajá, a ver, vamos a coger al agua, miren, para formar, y al agua. Le damos play. Ahí está. Se generó una atracción entre dos moléculas que son polares. Aquí quiero aclarar, por si acaso, cuando yo escojo la molécula del agua, si bien es cierto las fuerzas son dipolo-dipolo, pero sabemos que hay un caso muy particular en aquellas moléculas como la del agua, que forman enlaces de mayor intensidad, o sea, más fuertes, y a eso se les conoce como enlaces de hidrógeno, ¿sí? Recordemos que son, en este caso, dentro de las moléculas que son polares y aquellas que tienen, ¿no?, dentro o en su estructura interna enlaces entre el oxígeno, hidrógeno, como el caso del agua, o puede ser flúor, hidrógeno o nitrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Solamente que aquí en el simulador no le dan esa clasificación, pero esa aclaración la tenemos que hacer si es que un estudiante nos puede preguntar, ¿y qué pasó con los enlaces de hidrógeno? Bueno, entonces ahí podemos hacer partícipe nosotros y hacer la aclaración. Muy bien, entonces ahí con nuestras moléculas del agua moviéndonos e interactuando. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya servido de mucha ayuda. Recuerden que esta página, este canal, tiene el objetivo simplemente de buscar nuevos recursos, compartirlos y ustedes los puedan aplicar a sus clases. ¿Sí? Si quieren, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en una próxima publicación de un nuevo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.